Está bien mudito. Gracias. Bueno, está bien calladitas, en todo caso, quiere decir que estamos contentos. Voy a comenzar entonces el tema del día de hoy. Eh, Voy a compartir la pantalla y me cuentan si se ve bien, se ve la presentación bien. Ya, listo. Entonces vamos a comenzar el día de hoy viendo ya la secuencia, la continuación de lo que vimos la semana pasada. Para los que se acuerdan, estuvimos viendo ya el reino unificado. Comenzamos a ver ya lo que es el rey Saúl, el rey David, y hoy día vamos a terminar con el tema de la monarquía, con el rey Salomón, y finalmente vamos a ver ya la división del reino, cómo el reino se divide por culpa de unos pecaditos ahí comenzando por Salomón, pero luego ya viene la peor etapa de la historia de la salvación. Ahora sí vamos a ver lo que es la parte más fea, digámoslo así, de la historia de la salvación, porque como en todo en la vida, tiene ciclos, llega a su punto más alto y después cae a su punto más bajo, así como los electrocardiogramas del corazón, ¿no? Para arriba y para abajo, así es la vida. Así vivimos la vida. Tenemos a veces picos altos y a veces caemos a picos bajos. Y esa es parte de vivir y es parte de la historia de la salvación, es parte de nuestra historia y la historia de todo, ¿no? Entonces, con el rey David llegamos al punto más alto de la historia. Con el rey David, Israel llega a su punto más glorioso. Veíamos que David fue un conquistador que llegó desde el sur, desde casi Egipto hasta el norte, hasta Babilonia, desde el Mediterráneo hasta más allá del río Jordán. Fue el que conquistó Jerusalén, puso a Jerusalén como capital, llevó a su máximo esplendor el reino de Israel. Y ahora viene con Salomón, también comparte cierta parte de esa gloria, de ese éxito, pero después ya comienza a caer la historia, comienza a caer la historia del pueblo de Israel hasta llegar incluso al punto más bajo. Pero vamos a hacer el resumen nos concierne, que como les decía, tal vez esto es lo más importante porque esto se va a quedar grabado en la memoria de ustedes y es el objetivo también de este curso, es tener en la mente el esquema de toda la historia de la salvación y recordándoles que habíamos iniciado con el Génesis, obviamente el primer libro de la Biblia, hablando sobre la creación, sobre el pecado, sobre cómo Dios promete la redención y esa promesa de redención hace que inicie la historia de la salvación, ¿no? Ya habíamos visto cómo escoge a Abraham, de Abraham sale Isaac, de Isaac sale Jacob, y Jacob es cambiado por nombre a Israel, tiene sus 12 hijos, los 12 hijos de Israel o de Jacob, que se convertirán luego en las 12 tribus de Israel. Uno de los hijos, José, termina en Egipto, y como ustedes saben, hemos repasado algunas veces esto, toda la familia de Jacob o de Israel termina viviendo en Egipto. Ahí acaba el libro de Génesis y veíamos hasta la semana pasada cómo luego en Egipto son esclavizados. Moisés es escogido para liberar a ese pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, del faraón. Moisés libera al pueblo de Israel en esa famosa fiesta de la Pascua o en esa Pascua que es el paso de Dios liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pasan 40 años en el desierto, Moisés formando a ese pueblo de esclavos para convertirlos en una nación de conquistadores, de un montón de tribus desorganizadas. Moisés en el desierto las transforma a un pueblo que está preparado, que está organizado. Y todo eso nos cuenta el libro del Éxodo, cómo salen de Egipto, el libro de Números, el libro de Levítico y el libro del Deuteronomio. Y decíamos que conjuntamente con el Génesis, esos son los 5 primeros libros de la Biblia, que para nosotros son el Pentateuco y que para los judíos son la ley, la Torá o la instrucción. Entonces, como podemos ver, la Torá y la ley principalmente está dada en el desierto, en el camino del desierto hacia la tierra prometida. Luego continuábamos con el libro de Josué, viendo cómo Josué conquista la tierra prometida, el sucesor de Moisés. Y una vez que Josué conquista la tierra prometida, se acostumbran ya a la tierra prometida, se acostumbran las siguientes generaciones, se olvidan incluso de Dios y comienzan a tener problemas con los pueblos vecinos. Por lo tanto, Dios suscita jueces que serán como caudillos que liberan al pueblo
de las necesidades, de los pecados en que se habían metido, de los conflictos en que tenían a causa de su pecado. Y así íbamos viendo el tema de los jueces, ¿no? Y uno de los jueces más importantes es Samuel. Y ahí comienza ya los dos libros de Samuel, en donde nos habla de la historia, primero del profeta Samuel, y con Samuel Dios escoge a Saúl, el primer rey, que veíamos que Saúl fue escogido por Dios, era grande, alto, fuerte, pero comenzó a hacer lo que le daba la gana, comenzó se le subió el poder a la cabeza y fue rechazado por Dios, ¿no? Y fue escogido David. Veíamos la semana pasada la historia del rey David, el el último de los 8 hermanos, que era el más pequeñito, el pastor, pero que, como veíamos, Dios no mira las apariencias, sino que Dios mira el corazón. Y David fue el gran rey. Decíamos que David es el prototipo del buen rey, del rey que hace la voluntad de Dios, del rey que, que sirve para alimentar a su pueblo, para guiar a su pueblo, para enseñar al pueblo, que no se cree dueño, sino que más bien se cree administrador. Eso veíamos la semana pasada y hablábamos justo hace un momento de que con el rey David llega a su máximo esplendor la historia del pueblo de Israel. David, al igual que Saúl, pecadores los dos, también decíamos que la diferencia principal entre David y Saúl es que los dos cometieron pecados y errores, pero la diferencia es que David se arrepintió, reconoció, dejó que el Señor le perdone, mientras que Saúl siempre se excusaba y nunca aceptaba sus errores. Y hoy día vamos a ver entonces ya el tercer gran rey de esta etapa unificada, de la etapa de la monarquía. Estamos ya más o menos 970, 930 años antes de Cristo, ya estamos llegando a la plenitud de los tiempos. Y vamos a ver hoy día la historia de Salomón y luego de Salomón cómo este reino, un solo reino, se divide en dos. Así que comencemos. Con el rey Salomón comienza ya el primer libro de los reyes. Entonces, según los libros históricos que ustedes tienen en su índice, ya hemos visto los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá. Hemos visto el libro de Josué, el libro de Jueces, la primera y la segunda de Samuel, la semana pasada, que habla sobre el profeta Samuel, sobre el rey Saúl y el rey David. Y hoy día vamos a comenzar a ver los libros de los reyes, el primero y segundo de Reyes, y el primero y segundo de Crónicas, que más o menos, sobre todo los dos de Crónicas, son medio como paralelos a los libros de los reyes. Digamos que son como, cuentan la misma historia, en diferente autor, de lo que sucede cuando se divide el reino. De eso veremos más adelante. Y ya estamos cerca ya de acabar la historia de la salvación, pero bueno, todavía faltan unas 2 o 3 clasecitas para llegar a la plenitud de los tiempos, que es Jesucristo. Entonces iniciamos ya el primer libro de los reyes y debemos decir que Salomón es ungido rey. Luego de la muerte del rey David, Salomón es escogido entre todos los hijos de David como el sucesor del rey David. Y Samuel ya había muerto y por lo tanto el profeta que unge al rey David como rey es el profeta Natán. Que a propósito, tengo que corregir una cosa que yo dije la semana pasada. Les dije que el profeta Samuel es el que hizo caer en cuenta del pecado de David. No era el profeta Samuel por si acaso, sino que ya el profeta Natán, luego de que murió Samuel, fue el sucesor de Samuel, el profeta Natán. Él fue el que le enfrentó a David cuando tuvo su pecado de adulterio. Entonces simplemente me corrijo en lo que dije la semana pasada, me había equivocado. Pero bueno, ahora el profeta Natán es el que unge a Salomón, quien conocía los deseos de Dios antes de que Adonías, el hijo mayor, quisiera usurpar el trono. Aquí, como en todas las películas, en todos los casos, en todas las historias, cuando hay reyes, cuando hay poder, cuando hay dinero, siempre hay peleas, siempre hay un hijo que quiere aprovecharse. Y ese fue el caso de Adonías, que él quería ser el rey. Y él se autodenominaba el sucesor del rey David, pero el profeta Natán, por instrucciones del mismo Dios, ya había escogido a Salomón como el rey. Sin embargo,
La madre de Salomón, Betsabé, si recuerdan quién era Betsabé. Betsabé era la famosa vecina del rey David, que justamente el pecado de David fue con Betsabé. Y luego de que murió Urías, el esposo de Betsabé, se casó con David y tuvieron dos hijos. El primero murió por la misma profecía, por la misma consecuencia de su pecado, como el profeta le había dicho. Y el segundo hijo de Salomón y Betsabé perdón, el segundo hijo de David y Betsabé es Salomón. Y Betsabé juega un papel muy importante. Aquí había una pugna, entonces, entre Adonías y Salomón, que yo le quiero sacar para que ustedes se den cuenta por un tema importantísimo, más que la pelea entre Salomón y Adonías, que eso a la final no es muy importante porque ya sabemos que Salomón fue elegido rey de Israel, sino que hay un detalle muy interesante en esta pelea entre Adonías y Salomón. Y es justamente el papel que juega su madre Betsabé, la madre de Salomón. La madre, vamos a leer la primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 12 al 20. Primera de Reyes, capítulo 2, del 12 al 20. Y dice así, voy a leer desde el 12. Salomón le sucedió en el trono y su reino se consolidó, dice el versículo 12. Adonías, hijo de Gagit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y ella le preguntó, ¿vienes como amigo? Respondió sí, y añadió, tengo que decirte una cosa. Betsabé contestó, dile. Entonces Adonías dijo, tú sabes que la corona me correspondía a mí, y todo Israel esperaba verme rey, pero la corona se me ha escapado y se ha ido a parar a mi hermano, porque el Señor se lo había destinado. Ahora voy a pedirte un favor, no me lo niegues. Y Betsabé, la madre de Salomón, dice, habla. Adonías le pidió, por favor, dile al rey Salomón, espero que no te lo niegue, que me dé por esposa a la sunamita Abisag. Y Betsabé contestó, bien, yo le hablaré al rey de tu asunto. Y este versículo 19 es importante. Betsabé fue al rey Salomón a hablarle de Adonías. El rey se levantó para recibirla y le hizo una inclinación. Luego se sentó en el trono, mandó poner un trono para su madre y Betsabé se sentó a su derecha. Y Betsabé le habló, voy a pedirte un pequeño favor, no me lo niegues. El rey le contestó, madre, pide, no te lo negaré. Y ella continuó. ¿A qué quiero llegar con este texto que es muy importante para nosotros, sobre todo los cristianos? Porque como dice ahí, aquí podemos ver que la madre del rey es considerada como la reina. Nosotros cuando pensamos ahora ya como en nuestros tiempos, cuando hablamos de reina, generalmente pensamos en la esposa del rey, ¿no es cierto? Pero eso es muy nuevo, eso es muy de hace pocos siglos atrás nada más. En los tiempos de los israelitas, en los tiempos antiguos, no solamente en Israel, sino en toda la humanidad conocida, generalmente al principio, la madre del rey es la reina, no es la esposa, sino era la madre del rey. Y vemos aquí en este pasaje que Adonías ya se da cuenta de que está perdido, entonces quiere sacar provecho de esa pérdida y van donde la madre de Salomón, que es la reina, a decirle que por lo menos ya le dé a la esposa, a su manita, a Abisag, y ella le contestó, voy a ir donde el rey y voy a pedirle este favor que tú me dices, pero este me encanta, ¿no? Salomón, el rey se levantó para recibirla, le hizo una inclinación, o sea, el rey se inclina ante la reina, luego se sentó en el trono, mandó a poner un trono para su madre y Betsabé se sentó a su derecha, a la derecha del rey, ¿no? Entonces, esto es importante porque, según la Biblia, la madre del rey es considerada la reina. Ahora, ¿quién es la madre del rey de reyes? ¿Quién es la madre del rey? Yo María. sé que ya pensaron. María. Exactamente, la Virgen María. La Virgen María, como es la madre del rey, por lo tanto, se convierte en la reina.
No es simplemente una poesía, algo romántico, algo simbólico incluso, sino que bíblicamente hablando, la madre del rey siempre es la reina. Y por eso nosotros consideramos a María como la reina que fue dada incluso para a nosotros como madre. ¿Quién es María? María entonces es la que intercede, la que aboga por nosotros. María es modelo, pero María también es madre para nosotros. Esa es la novedad de Jesús, ¿no? Cuando en la cruz le da al discípulo amado su madre, y nosotros cuando somos discípulos del Señor, cuando somos seguidores del Señor, cercanos a Dios, entonces tenemos como madre a María. Eh, Aquí no me voy a meter a hablar mucho de la Virgen María porque lo hablaremos ya al final de este curso, y además del próximo que viene, que ya la salvación en Jesús, vamos a hablar mucho más sobre la Virgen. Pero simplemente para decir una cosa que es muy importante para nosotros. La Virgen María no es una semidiosa, no es una diosa. La Virgen María no, mejor dicho, el papel de la Virgen María es llevarnos a Jesús. Por eso se convierte en compañera de camino, por eso se convierte en modelo, y por eso se convierte también en una mensajera cuando en las bodas de Caná nos dice a cada uno de nosotros, hagan lo que Él les diga. Entonces ella nunca será el centro, ni quiere ser el centro. Ella está para guiarnos y para llevarnos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Ella es la que nos conduce, la que intercede ante su Hijo, y la que aboga por nosotros. Pero no está en vez de Jesús, no está en el mismo nivel, digámoslo así, que Jesús, sino que ella es la criatura y la discípula perfecta, la que nos lleva de la mano hacia Jesús, y por lo tanto una persona verdaderamente mariana, entre comillas, porque somos cristianos antes que marianos, pero una persona mariana es la que es discípulo de Cristo. El perfecto mariano es el que escucha a Cristo, el que hace lo que Cristo dice, y el que conoce a Cristo perfectamente, y a María como compañera de este conocimiento, como modelo de discípula, ¿no? Entonces, simplemente cierro el tema de María, porque hablaremos en el futuro sobre este tema, pero quisiera también ver otras citas en donde comprueban de que la madre del rey es considerada la reina. Otra cita, por ejemplo, es en la Segunda de Reyes, en el capítulo 24, versículos 12 y 15, que dice: Joaquín, rey de Judá, se rindió ante el rey de Babilonia. Él y su madre, Joaquín era rey, ¿no? Él y su madre y sus servidores, sus jefes y eunucos, los apresó el rey de Babilonia en el año octavo de su reinado. Y en el 15 dice: deportó a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los notables del país, y los hizo partir al destierro a Babilonia. Y la otra cita es Jeremías 18, 13, 18, perdón, que dice: di al rey y a la gran dama, a la mamá del rey, humillaos, sentaos, porque ha caído de vuestras cabezas vuestra diadema preciosa. Es una profecía que hace Jeremías, pero le está diciendo también al rey y a la gran dama, en otra traducción a la reina, que también le llega esta profecía, ¿no? Etcétera. O sea, simplemente es para poner más pasajes para demostrar que en la Biblia la madre del rey es la reina. Y por eso es que nosotros tenemos como reina a la Virgen María, la que nos lleva y la que nos conduce a Jesucristo, que es nuestro Salvador, el único Salvador, ¿no? Entonces, sigamos con el tema del rey Salomón. Y si yo les preguntaría a ustedes qué se les viene a la mente cuando hablamos de Salomón, seguramente todo el mundo recuerda el pasaje ese de cuando Salomón pide sabiduría. Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría. Eso está también en la Primera de Reyes 3, del 5 al 13. Es un poquito largo, no voy a leer, pero en resumen, dice que Dios le dice: pídeme lo que quieras. Y Salomón respondió: soy tu siervo, yo no sirvo, yo no sé qué hacer con este pueblo tuyo, y por lo tanto yo te pido que me des sabiduría para poder
para poder guiar a este pueblo tuyo. Y el Señor le pareció bien que Salomón pidiera aquello, le dijo, por haber pedido esto y no haber pedido una vida larga, ni haber pedido riquezas, ni haber pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno, te daré lo que has pedido, una mente sabia y prudente, como no la hubo antes ni la habrá después. Y te daré también lo que me has pedido, lo que no me has pedido, riquezas, fama y fortuna. Entonces, este es, digamos, el pasaje más conocido de Salomón, cuando Salomón recibe, pide a Dios, mejor dicho, que le dé sabiduría para guiar a su pueblo, y Dios le concede sabiduría y además todo lo demás por añadidura. Y la sabiduría de Salomón se pone a prueba en el famoso pasaje de las dos madres que se disputaban a un hijo. Ustedes recuerdan esta escena también, no sé si recuerdan. Había dos madres que tuvieron cada uno a su hijo, más o menos nacieron casi en el mismo día, pero una de ellas en la noche ahogó, se acostó encima de su hijo dormida y le mató y se robó al hijo de la otra. Entonces pedían a Salomón, cada uno decía que ella es la madre y en ese tiempo no había exámenes de ADN. Entonces Salomón en su sabiduría dijo, entonces corten en la mitad de ese niño y como los dos están peleando, denle a una parte y la otra a la otra mitad. Entonces la verdadera madre dijo, no lo hagan eso al niño, denle a ella, pero no toquen al niño. Entonces Salomón dijo, ya sé quién es la verdadera madre, la que está dispuesta a ceder a su hijo con tal de no verle muerto, ¿no? Entonces ahí le devolvieron el hijo a la verdadera madre y por eso y otras cosas más se hizo famoso Salomón por su sabiduría. Y aquí quiero hablar un poquito del tema de la sabiduría. Por si acaso en el texto que les mandé en PDF le cambié las citas porque estaban unas citas que no me gustaron y cuando ya les puse, después ya les cambié por unas citas más bien de sabiduría, pero ya les voy a mandar el nuevo PDF. Solamente este es el único cambio. La sabiduría es algo importantísimo en la Biblia. Cuando nosotros pensamos en sabiduría, pensamos que el sabio es la persona que sabe mucho. Y eso no es correcto, por lo menos para el tema, para el tema bíblico, ¿no? La sabiduría no es saber mucho, sino que la sabiduría viene también de un vocablo que se llama saborear o saber en el sentido de conocer. Más que ciencia, conocer muchos datos, conocer muchas cosas, es saber vivir. Esa es la sabiduría. Saborear la vida. La sabiduría puede tenerle a una persona que tal vez incluso es analfabeta, que no conoce mucho, pero tiene mucha sabiduría. Porque la sabiduría es saber vivir. La sabiduría es saborear la vida. Y por lo tanto, la sabiduría se adquiere primero por la humildad. Y como dice el mismo libro de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En otras palabras, el principio de la sabiduría es la reverencia a Dios, la cercanía a Dios, el respeto a Dios, el amor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es un don que se da a las personas, obviamente que, como dice el mismo libro de sabiduría, están cerca del Señor. Entonces, como dice Santiago en su carta, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Y más adelante en el capítulo 3 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es saber vivir, saborear la vida, saborear las cosas, tener esa capacidad de decidir correctamente y darse cuenta de las cosas, de las personas, de lo que sucede. Eso es ser una persona sabia, no una persona que conoce muchísimos conocimientos, porque puede haber una persona que conozca mucho, pero es orgullosa y no es nada sabia. Lo contrario de la sabiduría en la Biblia, para entender un poco mejor, es la necedad, el necio. Siempre en todos los libros de sabiduría vamos a ver que Dios habla del necio versus el sabio. El necio es el que no quiere ser sabio, el necio es el que habla mucho, el que siempre está interrumpiendo, el necio es el que no sabe vivir, el necio es el que no quiere recibir consejos de los mayores, el necio es el que se cree autosuficiente, el que cree que sabe demasiado. El necio es el que no escucha.
Más bien el sabio es el humilde, el que escucha, el que medita antes de hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, si quieren ustedes pueden leer el libro de la sabiduría hoy noche y darse cuenta de qué es por qué es tan importante pedir sabiduría al Señor. Nosotros deberíamos pedir sabiduría todos los días al Espíritu Santo que nos dé sus dones, sobre todo el don de la sabiduría, porque cuando tenemos el espíritu de la sabiduría, sabemos discernir, sabemos vivir, sabemos valorar la vida desde el mismo Dios, desde el mismo espíritu de Dios que nos habita. Entonces la sabiduría no es saber mucho, no es conocer mucho, sino saber vivir, escoger bien. Y por eso es muy importante para la Biblia. Y por eso Salomón pidió sabiduría para poder gobernar a ese pueblo, que no debe haber sido fácil, ni siquiera hasta el día de hoy es fácil, peor en esos tiempos. Y por eso Dios le concedió sabiduría, y con todo lo demás, con la sabiduría viene por lo demás como por añadidura, ¿no? En cambio, al necio es todo lo contrario. Entonces, Salomón pidió sabiduría, pero lastimosamente, como vamos a ver más adelante, finalmente al final de su periodo le faltó bastante sabiduría, pero bueno, comenzó bien, comenzó siendo sabio, comenzó haciendo bien las cosas. Y las obras de Salomón, lo más importante del reinado de Salomón, Salomón, a diferencia de David, no fue un conquistador. Recuerden que David fue el conquistador que conquistó casi todo lo que veíamos la vez pasada, hasta Babilonia, hasta Egipto, hasta el río Jordán y más allá. En cambio, Salomón mantuvo el territorio que David había conquistado, pero no fue tanto un conquistador, sino más bien un constructor. Y la principal obra de construcción de Salomón, entre varias, su principal obra fue el primer templo de Jerusalén. Recuerden ustedes que David conquistó Jerusalén. Recuerdan que veíamos la vez pasada que conquistó Jerusalén y llevó el arca de Hebrón a Jerusalén en una procesión. Y se acuerdan que hablábamos ahí que David comenzó a danzar lleno del Espíritu Santo, y David danzaba y la esposa de David lo criticaba, justamente porque estaba medio semidesnudo, ¿no? Y el arca de la alianza fue llevada a Jerusalén, y David quiso construirle una casa, pero David, el Señor le dijo, no, no, será tu hijo el que me construya una casa, ¿no? Y finalmente Salomón construyó la casa de Dios, que básicamente el primer templo de Salomón es una réplica del tabernáculo que ya habíamos visto cuando el pueblo de Israel pasó por los 40 años en el desierto. ¿Se acuerdan que en el desierto hablábamos del tabernáculo, no es cierto? Que el tabernáculo era una carpa en donde al fondo estaba el arca de la alianza, le cubrió un velo, afuera del velo estaba el candelabro, la mesa del pan, afuera del tabernáculo estaba el altar para los sacrificios, el lavadero para los ritos de purificación, el altar del incienso, etcétera, etcétera. Lo que hizo Salomón fue construir el primer templo en Jerusalén, exactamente igual al tabernáculo, perdón, pero obviamente en un tamaño muchísimo más grande, ¿no? Como podemos ver más o menos en la imagen, es muy parecido al tabernáculo. Aquí tenemos el Santo de los Santos, el Arca de la Alianza junto a los querubines. Aquí estaba el velo del templo que no se logra ver. Adentro solamente está el pan de las preposiciones, está el candelabro, está el altar del incienso, y afuera está el altar de los sacrificios de los animales y el lavadero, ¿no? Para las purificaciones de los judíos. Este fue el primer templo que Salomón construyó en Jerusalén. Y este templo, que fue construido en el monte Moriah, en Jerusalén, fue construido en alrededor de 7 años. Ustedes, no sé si les viene a la mente el monte Moriah. Incluso escuchábamos una canción sobre el monte Moriah. ¿Se acuerdan cuando Abraham llevó a Isaac al sacrificio? Lo llevó al monte Moriah, y ahí lo iba a sacrificar. Y después en el monte Moriah, ustedes saben lo que pasó, el ángel le detuvo la mano y ahí se sacrificó un cordero, el cordero que estaba enredado entre las ramas. Abraham cogió el cordero y lo sacrificó en vez de su hijo. Vean qué curioso, ¿no? En el monte Moriah, Salomón hizo de ese monte una explanada,
ahí construyó el templo y en este templo se sacrificaban las ovejas, incluso se celebraba la fiesta de Pascua en este templo. Pero 2000 años atrás, en ese mismo templo, digámoslo así, en esa ciudad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es sacrificado, ¿no? Y él se convierte en el nuevo templo. No me voy a quedar en eso porque eso vamos a hablar más adelante, solo para hacerle caer en cuenta de que el templo de Jerusalén estuvo construido, sí estuvo construido en el monte Moriah, y también en ese tiempo se llamaba monte Moriah o monte Sión. Y después con el tiempo, el monte Sión se le cambió al monte de la frente. Entonces tenemos uno que es el monte Moriah, donde está el templo ahora, en la actualidad. Tenemos el monte Moriah, donde está el templo de Jerusalén, o la explanada del templo, porque ya no existe el templo. Y al frente, en la colina de al frente, está el monte Sión, en donde está la tumba del rey David. Cuando ustedes se vayan de peregrinación a Tierra Santa, obviamente tienen que llevarme. Yo les voy guiando todo el paseo. Van a ver que hay justamente en el monte el monte Sión está la tumba de David. Está algunas cosas muy importantes y es muy bonito conocer esas cosas. Ahora, obviamente para los judíos, para los israelitas, Jerusalén está construida entre montes. Para nosotros no son montes, son pequeñas colinas. Para nosotros aquí el Hilaló que tenemos cerca es, es mucho más grande que cualquier monte de los que estamos hablando. Obviamente allá no tienen montañas como nosotros, son montes pequeños, pero esos montes eran muy significativos porque ahí subían a orar, subían a hacer sus sacrificios. Los montes es el símbolo de la cercanía del hombre con Dios porque está más cerca. Y este monte, perdón, este santuario es el único santuario legítimo en Israel y contenía en su interior el arca de la alianza y los demás objetos que tenía el tabernáculo en el desierto, como decíamos, ¿no? Y para los israelitas, en este lugar era el único lugar donde estaba la presencia de Dios. Esto también es importantísimo cuando comparemos el cristianismo con el judaísmo. Este es un tema vital, un tema básico, que también lo veremos después, así que no se preocupen, pero ya me adelanto un poquito. Para los judíos, Dios estaba en el templo de Jerusalén y solamente ahí se pueden hacer los sacrificios, porque ahí es donde está la presencia de Dios. Por eso para los judíos el templo de Jerusalén es lo más sagrado sobre la tierra. Incluso se dice que Dios tiene como su pie apoyada entre los querubines en el arca de la alianza, y ahí es de donde él dirige al pueblo de Israel. Cuando se destruyó el templo de Jerusalén por los romanos en el año 70, desde ese día hasta el día de hoy, los judíos no tienen templo, no pueden hacer sus sacrificios de corderos. Y la esperanza y el sueño de los judíos es volver a construir el templo, que eso será muy difícil, creo yo, porque ahora ya están los musulmanes encima de la explanada del templo. Pero para hacerles caer en cuenta que para los judíos el templo es la presencia de Dios. Y cuando Jesús dice, destruyan ese templo, que yo lo reconstruiré al tercer día, y nos dice el evangelista Juan, que estaba hablando de que Él es el templo. Ahora ya no es un edificio, sino es el mismísimo Jesús, el templo, la presencia de Dios. Y como el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Dios en Pentecostés baja y nos habita, entonces nos convertimos también nosotros en templos. Para los judíos el templo es la presencia de Dios. Para los cristianos Jesús es el templo. Y Jesús y el Espíritu de Jesús que nos habita, nosotros nos convertimos también en el templo. Somos templos, somos territorio sagrado, somos tierra sagrada. Y por lo tanto debemos mirar a nuestros hermanos como el templo de Dios. Ahí está presente. Claro que algunos parecen templos, otros parecen capillitas, otros parecen la basílica, pero todos somos templo, el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa con las iglesias, con las parroquias? Ahí es donde se celebra, también son templos, pero es donde se celebra a Jesús, donde la comunidad se reúne a celebrar el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero ya de por sí todos somos el templo de Dios. Vean esa gran diferencia entre cristianos y judíos. Para el judío no cree que nosotros podamos ser el templo. Ellos esperan reconstruir el templo. Nosotros, en cambio, por Cristo sabemos que somos el templo del Espíritu Santo.
Y por lo tanto, como participamos en Jesús y como somos sumergidos en Jesús, injertados en Jesús o bautizados en Jesús, por lo tanto participamos de la vida de Jesús y nos convertimos también en el templo de Dios entre los hombres. Aquí podemos ver una imagen también del templo, una imagen un poquito más detallada de cómo pudo haber sido el primer templo de Salomón. Adentro está el arca de la alianza, lo que habíamos visto, ¿no? Afuera está el altar del incienso, el mar de fundición, todas las cosas que veíamos visto ya en el dibujito ese del tabernáculo en el desierto. Y Salomón hizo muchas cosas, sobre todo, como les decía, construyó. Salomón construyó muchas otras edificaciones, como su palacio, el gran palacio del rey Salomón. El problema es que construir tanto y tan apoteósicamente como lo hacía Salomón, trajo el problema de que tenía que conseguir cada vez más dinero, cada vez más recursos para construir todo lo que él quería construir. Y se acuerdan que habíamos leído una profecía de Samuel que Dios le decía, ¿para qué quieren rey? Si el rey les va a esclavizar, el rey les va a hacer trabajar a sus hijos, a sus mujeres, el rey les va a quitar plata. Y aquí es como que se cumple la profecía de Samuel, ¿no? Porque Salomón comenzó a buscar recursos y como necesitaba cada vez más recursos, comenzó a hacer alianzas con otros pueblos y en muchas de estas alianzas, las alianzas generalmente contemplaban que debía tomar como esposa de los reinados de alrededor. Y por lo tanto, Salomón llegó a tener 700 esposas, imagínense, 700 suegras, 300 concubinas, como nos dice la Primera de Reyes 11 del 1 al 8. Imagínense ustedes, 700 esposas, 300 concubinas, o sea, si se quería acostar con una esposa, tenía que esperar año y medio para volver a repetirse, más o menos, y eso tenía todos los días. El problema es que estas esposas paganas les llevaron a la idolatría y Dios le retiró su favor. Como necesitaba tanta plata, se casó buscó alianzas con los vecinos. Para esas alianzas se casó con esas esposas y por lo tanto comenzó a ceder a las pretensiones de las esposas, que eran la mayoría paganas, y comenzó a construir sus ídolos, sus dioses en Jerusalén, en toda Judea, en toda Israel, mejor dicho, y comenzó el pueblo cada vez a ser más idólatra, ¿no? Comenzó a adorar a los dioses de las esposas del rey Salomón. Y por lo tanto, esto fue lo que le retiró el favor de Dios. Entonces, a pesar de su sabiduría, no se supo manejar prudentemente y se entregó al orgullo, a las riquezas, a lo sensual, a las malas compañías y no escuchó la voz de Dios cuando lo llamaba a la conversión. O sea, Salomón, igual que el rey Saúl, comenzó bien, pero obviamente por su necesidad de construir, de tener cada vez más poder y riqueza, los llevó a lo que les llevó a tener tantas esposas, concubinas, y por lo tanto eso les llevó a la idolatría, a perderse en el camino, y por eso es que finalmente el pecado de Salomón, digámoslo así, termina destruyendo el reino de Israel. Ahora, algo bueno para Salomón. Sin embargo, se cree que ya cuando Salomón era viejo, recapacitó, se convirtió, hizo penitencia. Y gracias a Salomón tenemos 3 libros sapienciales muy importantes. No son libros que escribió Salomón, pero se les atribuye al rey Salomón como el autor, entre comillas. No fue el autor, sino que en la antigüedad, para que un libro tenga más importancia, se le ponía como autor, por ejemplo, al rey Salomón. En ese tiempo no había derechos de autor, entonces se podía hacer eso. Entonces, además del Cantar de los Cantares y el Libro de la Sabiduría, los demás se le atribuyen al rey Salomón. Y vamos a ver al final eso, cuáles son esos libros sapienciales que yo también les recomiendo que hoy noche den una ojeadita. Esos libros no hace falta leer de principio a fin, sino que esos libros sí se puede abrir al azar, porque son proverbios, son máximas que sirven mucho para incrementar la sabiduría de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Salomón finalmente recapacitó y parece que él en su ancianidad también escribió, o por lo menos dijo, algunos dichos de sabiduría que quedaron
impresos en la Biblia, ¿no? Y muere Salomón, pero antes de entrar en la división del reino, voy a hacer otra vez el resumen, comenzando desde Moisés, que pasa, como decíamos, por medio de la Pascua, va hasta el desierto. En el desierto conquistan la tierra prometida por Josué, la etapa de los jueces, y nos habíamos quedado en la etapa de la monarquía, ¿no? Primera de Samuel, el rey David, perdón, el rey Saúl. Segunda de Samuel, el rey David. Y la primera de Reyes, que nos habla mucho sobre el rey Salomón. Ahora, ¿qué viene a continuación? Después de esta monarquía unificada, viene, como les digo, la peor etapa del pueblo de Israel. Luego de Salomón, el reino se divide en dos. El reino del norte, o el reino de Israel, así se llama el reino del norte, o reino de Israel, o los israelitas, y el reino del sur, o el reino de Judá, o los judíos. En esta etapa se le conoce la famosa etapa de la división del reino. Y básicamente esta división del reino y los reyes que gobernaron en este periodo de tiempo están escritos sobre todo en los dos libros de Reyes, en la primera de Reyes y en la segunda de Reyes, y también como libros paralelos, como les decía, en la primera de Crónicos y en la segunda de Crónicas. Y en este tiempo, el tiempo más bajo de la historia de Israel, dentro de la historia de la salvación, suceden tantas cosas malas que Dios tiene que suscitar profetas. Dios tiene que sacar profetas para que vayan anunciando y denunciando el pecado y anunciando la salvación de Dios. Y hay profetas para el norte y profetas para el sur. Finalmente, vamos a ver esto la próxima semana. El reino del norte o el reino de Israel será destruido por el imperio asirio. Vendrán los asirios, destruirán el reino del norte y se acabará el reino del norte. Y luego, después de algún tiempo, vendrán los babilonios y conquistarán Judá y destruirán Jerusalén, destruirán su templo e irán exiliados a Babilonia, pero eso veremos la próxima semana. Hoy nos vamos a quedar solamente en el tema de la división del reino y qué pasó en esta historia que va más o menos del 930 antes de Cristo al 721 antes de Cristo, más o menos por 200 años, ¿no? Entonces, para que ustedes se les quede grabado en la memoria, reino del norte o Israel y reino del sur o Judá. El sucesor de Salomón en el reino del norte es Jeroboam, como está ahí en la imagen, que es, y el sucesor del reino del sur o de Judá es Roboam, que ya vamos a ver la historia más adelante. Roboam es hijo de Salomón. Jeroboam es otro personaje, por eso está incluso con otro color, está azul, ¿no? Y verde quiere decir que es de la misma descendencia de Salomón. Entonces, esta es la imagen del mapa del reino, ¿no? Recuerden ustedes cuando Josué conquistó la tierra prometida, dividió a toda la tierra prometida en sus 12 hijos, en las 12 tribus, las famosas 12 tribus de Israel, que cada uno tuvo su porción de terreno. Pero luego de Salomón, este reino se divide en dos. El reino del norte, como decíamos, o reino de Israel, donde están 10 tribus. Las 10 tribus del norte se dividen de las 2 tribus del sur. Entonces es el reino del norte o el reino de Israel versus el reino del sur o reino de Judá. Con el tiempo, la tribu de Simeón fue absorbida por Judá. Digamos que en el futuro ya la tribu de Simeón es absorbida por Judá y solamente queda una tribu, la tribu de Judá. Y en el norte están las famosas 10 tribus de Israel. No sé si usted ha escuchado las famosas tribus perdidas de Israel. Cuando vinieron los asirios, conquistaron y dispersaron a todas las 10 tribus del norte y están hasta el día de hoy dispersas por todo el mundo porque nunca más se volvieron a reunificar. Solamente la tribu de Judá volvió otra vez a poblar Jerusalén y esta zona. Y en el mapa de la derecha podemos ver un poquito más claro el mapa, ¿no es cierto? El reino del norte o reino de Israel con capital Samaria y el reino del sur o reino de Judá con capital Jerusalén. Aquí hay otro dato importantísimo que nos va a servir cuando ya estudiemos el Nuevo Testamento.
es que, no sé si ustedes se dan cuenta aquí la palabra Samaria como capital de Israel. Por eso es que desde este tiempo, ya de 300 años antes de Cristo, ya comienzan las disputas, los enfrentamientos y comienzan a ser enemigos entre judíos y samaritanos o israelitas. Por eso para un judío, la palabra Samaria es mala palabra, porque son los que se separaron, son los que hicieron las cosas a su manera, los que quisieron los que hicieron, mejor dicho, su propio templo en la ciudad de Siquem. Y luego vinieron los asirios, conquistaron esta tierra, se mezclaron con los israelitas, con los samaritanos, y se convirtieron en un pueblo impuro porque eran medios israelitas, pero medios paganos. Y por lo tanto, para un judío escuchar Samaria quiere decir mala palabra, ¿no? Quiere decir los impuros, los separados, como decimos nosotros, los hermanitos separados. Quiere decir los que están, los que se mezclaron con los paganos, los que quisieron hacer su propia religión. Y por eso para un judío Samaria significa mala palabra. Curiosamente, Jesús, cuando estaba con los fariseos del templo de Jerusalén, pone un ejemplo del buen samaritano. No sé si se acuerdan de esa parábola, que a un hombre le asaltan, un sacerdote pasa de largo, un levita pasa de largo y el único que ayuda al pobre enfermo era el buen samaritano, el que les llevó al pueblo. Y pregunta a los fariseos quién es el prójimo de ese hombre asaltado y ellos tienen que responder entre dientes, el samaritano fue el bueno. Entonces imagínense en ese contando esa historia Jesús a los judíos de pura raza y puros como eran los fariseos contando de que el bueno era el samaritano. Imagínense cómo les debió arder el estómago y por eso es que le mataron, porque puso siempre como ejemplo a los samaritanos. Es más, yendo más lejos, cuando Jesús pasa por Samaria, se encuentra con una mujer, ¿se acuerdan ustedes? La famosa samaritana. Y es a la primera persona en que Jesús se revela como el Mesías. No se le reveló a Pedro, no se le reveló ni siquiera a la Magdalena, peor a los sumos sacerdotes, peor a los fariseos, sino la primera vez que Jesús revela que es el Mesías es a una mujer y samaritana, una extranjera y odiada por los judíos. Entonces, para que vean que Jesús viene a hacer nuevas todas las cosas, viene a cambiar lo que el hombre divide, lo que el hombre tiene por apariencia y divide y él mismo hace las cosas al revés. Jesús viene otra vez a restaurar, a unir. Y aquí es, ahorita que menciono la palabra dividir, esto significa diablo también, ¿no? Diablo es el que divide. La palabra diabolos en griego significa el divisor, el que divide. Por lo tanto, aquí hay prácticamente, literalmente, una obra del diablo, una obra de división, porque el pecado hizo que se produzca esta división. Y vamos a ver por qué se divide, pero antes de eso vamos a ver cuáles son las diferencias entre los dos reinos. El reino del norte o Israel, les decía, tiene como rey a Jeroboam. Jeroboam es un personaje que era muy cercano al rey Salomón, que se rebeló y que las 10 tribus del norte la apoyaron y terminó siendo el rey de las tribus del norte. Y en cambio en el reino del sur, el rey fue Roboam, que es descendiente de Salomón. El norte era un territorio mucho más grande, más rico, las famosas 10 tribus del norte. El sur era más pequeño, más árido, famoso desierto de Judea, donde estaban las tribus de Judá y Simeón, que finalmente terminó siendo solamente la tribu de Judá. Israel tiene cercanía con el mar, relaciones con Fenicia, con Siria. En cambio, como que Judá es más encerrado en sí mismo, no tiene vías comerciales. El reino del norte o Israel no tuvo capital fija por 50 años. Luego se consideró a Samaria, como les decía, como la capital del reino del norte. No tiene una dinastía sólida. ¿Qué quiere decir eso? Que los descendientes de los reyes, luego de Jeroboam vino otro rey que no era familia de Jeroboam. Y así se iban turnando por diferentes familias el reinado. Mientras que en el sur, todos los descendientes, todos los reyes fueron descendientes de David. En el sur, toditos los reyes, buenos y malos, terminaron siendo descendientes del rey David. Se mantuvo la dinastía, se mantuvo la casa de David. Y obviamente Jerusalén como capital y la religión que ya tenían desde antes, ¿no? El problema de los samaritanos es que como no tenían un templo como tenían los judíos,
Entonces ellos comenzaron a construir su propio templo en Siquem, y por eso es que la samaritana dice, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que hay que adorar a Dios aquí. ¿Quién mismo tiene la razón? Entonces Jesús le responde, en verdad te digo que vendrán días en que ya no se adorará ni aquí ni allá, sino que se adorará en espíritu y en verdad. Y, y como el reino del sur tenía su propia religión, en el caso del reino del norte, comenzaron a inventarse la propia religión, con su propio templo, con sus propios sacerdotes. Entonces comenzaron a haber una competencia entre los dos pueblos. Y aquí es donde nace el movimiento profético. Como les decía, comienza a haber tantas peleas por los reinos, por los reinados, por los territorios, por las riquezas, que Dios tiene que enviar a muchos profetas para que estos profetas vayan guiando al pueblo. Entonces, en el norte veremos más adelante cómo están profetas como Elías, como Eliseo, como Amós, como Oseas. Y en el sur están profetas como Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, y vamos a ver eso más adelante. Entonces, para resumir un poco, aquí hay un montón de información. A mí lo que me interesa es que ustedes se quede claro de que luego de Salomón, y principalmente por qué se dio la división, porque Salomón cobraba muchos impuestos, obviamente casi que esclavizaba a su propio pueblo para sacar cada vez más recursos y cada vez fue más duro, más exigente, más estricto con su propio pueblo. Y el pueblo ya se comenzó a molestar con Salomón. El momento en que muere Salomón, el pueblo le dice a Roboam que tiene que cambiar, que ya no tiene que ser como su padre que exigía tanto al pueblo, sino que tiene que ser ya más bueno con el pueblo. Y Roboam, seguido por el consejo de sus amigos que eran jóvenes, dice más bien todo lo contrario. Si Salomón les trató con palo, yo les voy a tratar con acero. Así prácticamente, en palabras mías, le dijo Roboam al pueblo. Y ahí es donde comienza la división. Entonces el pueblo no aceptó el reinado de Roboam, las 10 tribus del norte no aceptaron eso y se rebelaron, y Jeroboam a la cabeza terminó dividiéndose. Entonces, así en pocas palabras, ¿por qué se dividió el reino? Básicamente porque Salomón comenzó a gastar tanto en sus construcciones, en sus esposas, y Jeroboam quiso hacer lo mismo y hasta más fuerte y más duro. Entonces, digámoslo así, que el pecado de Salomón, seguido por el pecado de Roboam, terminó dividiendo el reino en dos. En el norte, Israel, y en el sur, Judá. Y aquí quiero hablarles de un tema que es muy importante entender también. Aquí viene el tema de los profetas. Hasta este momento casi no hemos hablado de los profetas, ¿no es cierto? Hemos hablado de ahí de un poquito del profeta Samuel, que también era juez. Hemos hablado un poquito del profeta Natán, pero casi no había profetas. El momento en que comienzan ya las dificultades y comienza a hacer libros que son difíciles incluso de leer y entender, porque son llenos de muertes y venganzas y sediciones y etcétera. Comienza ya Dios a mandar profetas para que esos profetas para que pongan un poco el orden en que los dos reinos estaban viviendo. Entonces aquí es donde surgen los profetas. Cuando ustedes escuchen profetas, deben relacionar siempre en el tiempo de la división del reino. Los profetas actúan principalmente o comienzan a actuar principalmente cuando el reino de Israel se divide en dos, el norte y el sur. Ahí es el tiempo de los profetas, el tiempo del profetismo, porque Dios tiene que saber guiar a su pueblo. ¿Y quiénes son los profetas o qué es un profeta? Mejor dicho, ¿quién es un profeta? Un profeta en hebreo se le dice Nabí, que significa el que habla en lugar de. Por lo tanto, los profetas son los que hablan en lugar de Dios, son la voz de Dios para el pueblo y le recordaba al pueblo lo que Dios ya había dicho en su palabra. En otras palabras, profeta es un escogido por Dios para que vaya a anunciar y denunciar. Un profeta no es un pitonizo ni una pitoniza que puede ver el futuro,
Nosotros a veces cuando pensamos en profetas, pensamos en una persona que tiene poderes mágicos, que ve el futuro, que sabe lo que Dios va a hacer después de 20 años, y eso no es cierto. El profeta es el que anuncia lo que Dios dice y el que denuncia el pecado del pueblo. Obviamente, si Dios le anuncia que va a pasar algo, si siguen en ese pecado, pasará. Por ejemplo, las madres son profetas, ¿no es cierto? Cuando le dicen a sus hijos pequeñitos que se bajen de la mesa porque se van a caer. Y el niño pequeñito no hace caso, se sube a la mesa y ¿qué pasó? Se cayó. No es que sabía el futuro, sino que le estaba recordando al niño que si se sube a esa mesa, se va a caer. Eso es más o menos un profeta. El profeta decía, si ustedes no se convierten, si ustedes no regresan a Dios, se van a caer. Les va a pasar esto y esto otro, van a venir otros pueblos, les van a conquistar, etcétera, etcétera. Entonces no es alguien que sabe el futuro, sino que básicamente advierte de las consecuencias del pecado, es lo que hace un profeta, ¿no? Básicamente un profeta o la misión del profeta es anunciar, denunciar y renunciar. ¿Qué hace un profeta? Un profeta anuncia. ¿Qué anuncia? La voluntad de Dios, la palabra de Dios, la salvación de Dios. Eso es lo que anuncia un profeta. ¿Qué denuncia un profeta? Denuncia el pecado, denuncia lo que se está haciendo mal. Y para anunciar y denunciar el pecado, el profeta, perdón, renuncia muchas veces a su estilo de vida, renuncia a su yo para poder anunciar y denunciar lo que Dios le pide. Nosotros somos profetas, ¿no es cierto? Esto a veces también hay que entenderlo bien, porque nos dicen que en el bautismo nosotros nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes, y suena algo como muy teórico, muy bonito, muy romántico también, y no entendemos por qué somos profetas, sacerdotes y reyes. Jesús es el profeta por excelencia. Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote y el único intermediario entre Dios y los hombres. Y Jesús obviamente es el rey. Como nosotros, les decía hace un momento, somos bautizados en Jesús. Bautismo, la palabra bautizar significa sumergir. En otras palabras, para los que saben de agricultura, también se podría utilizar la palabra injertar. Pero sumergir quiere decir meter dentro de, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros somos bautizados, sumergidos, injertados o formamos parte de Jesús, como formamos parte de Jesús, nos convertimos en el cuerpo de Jesús. Y como nos convertimos en el cuerpo de Jesús, por Jesús, nosotros también nos convertimos en profetas, en sacerdotes y en reyes. Entonces, eso de más que ser algo bonito que nos enseñaron en la primera comunión y repetimos como loros y no sabemos lo que significa, debemos asumirlo. Si nosotros estamos en Jesús y el Espíritu de Jesús nos habita, por lo tanto, Él nos da la capacidad de ser profetas, sacerdotes y reyes. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a ser sacerdotes, somos también los intermediarios entre Dios y los hombres. Todos somos sacerdotes. La diferencia de los curitas, que son sacerdotes ministeriales, tienen el ministerio de sacerdocio, se dedican solamente a eso. Nosotros no nos dedicamos solamente a eso, pero somos sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también somos, más que intercesores, somos el puente entre Dios y los demás. Por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra familia, nosotros nos convertimos y debemos convertirnos en sacerdotes, las personas que presentamos a Dios a los demás, que intercedemos ante Dios por los demás, que hacemos de puente entre los demás y Dios, principalmente los más cercanos. Nosotros también somos reyes. ¿Qué quiere decir eso? No somos reyes como muchas veces se habla en las sectas protestantes pentecostales, de que tú eres el rey y te mereces el Mercedes y te mereces la mansión y el jet privado. No, no. Nosotros somos reyes al estilo de David. ¿Y se acuerdan lo que decíamos la vez pasada? Si somos reyes al estilo de David, quiere decir que nosotros debemos administrar, debemos servir, debemos guiar, debemos alimentar, debemos cuidar a los demás. Es lo que hizo David con su pueblo. Ese es lo que hizo Jesús, el Rey de Reyes, con cada uno de nosotros. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser reyes a la manera de Jesús. Reinar a la manera de Jesús. ¿Y cómo reinó Jesús? Lavando los pies a sus discípulos, dando su vida, siendo bueno, dándose incluso hasta su propia vida, ¿no? Y finalmente nosotros también somos profetas
Por lo tanto, nosotros, con la ayuda de Dios, también debemos anunciar principalmente el reino de Dios y también denunciar cuando vemos que a nuestro alrededor no se está haciendo las cosas bien. Y lo peor de todo creo que es esto. Creo que es lo más difícil de todo, porque ser sacerdote fácil, ser rey más bonito todavía. Creo que a la manera de Jesús ya no es tan fácil. Pero ser profeta y denunciar el pecado, eso sí que es difícil. Por eso es que todo profeta termina mal, porque los profetas cuando denuncian terminan enojando a los demás y terminan siendo sacrificados por esos que estaban, que son señalados, ¿no? Entonces, pero nosotros debemos ser profetas también. Y debemos dividir a los profetas en profetas antes del exilio. Eso veremos la próxima semana, así que tampoco se preocupen. Pero solamente para recordarles que hay profetas antes del exilio, profetas en el exilio y profetas post exilio. Como ahorita estamos antes del exilio, entonces solamente voy a quedar. Hay profetas como Jeremías, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Sofonías y Nahum y Habacuc. Yo quiero que otra vez vayan al índice de la Biblia. Y en el índice de la Biblia ahora sí vamos a entender por qué está dividido así la Biblia. Entonces, en primer lugar, les decíamos que está el Pentateuco o la Torá. Luego vienen los libros históricos, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo, que es la columna vertebral de la Biblia. Son estos libros históricos: José, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Macabeos. Y por ahí, como decía la vez pasada, también hay Ruth, pero son, bueno, historias más secundarias. Y hay otro género literario que es de los profetas. Estos profetas, que mi Biblia comienza con Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Baruch y Jeremías, y Cantar de Jeremías dice aquí, son los profetas que actuaron, que anunciaron y que denunciaron dentro de Israel, comenzando desde este momento, desde la división del reino. Profetas que luego, cuando los israelitas o los judíos son exiliados a Babilonia, también estuvieron los profetas en Babilonia. Cuando los judíos regresaron de Babilonia a Jerusalén otra vez, también había profetas después del exilio. Estos son los libros de los profetas que tienen que ver con la historia de la salvación. Vean que no son libros separados, sino que tienen que ver sobre todo con esta etapa de la historia de la salvación. Por ejemplo, aquí en el Reino del Norte, o Israel, los profetas que profetizaron en esta zona principalmente son Elías, Eliseo, Oseas y Amós. Están ahí con un asterisco los que tienen libro propio. Eliseas y Eliseo está dentro de la de primera y segunda de Reyes. Y en el Reino del Norte podemos ver en el cuadrito de arriba, no, los reyes. Primero Jeroboam, que hablamos de él, Jeroboam, después vienen Nadab, Esa, Elá, Zimri, etcétera, etcétera, sus nombres raros. Si alguien quiere poner un nombre para sus hijos, puede abrir primera, segunda y de Reyes, y ya tiene un montón de opciones. Por ejemplo, Jehú Núñez, queda bien, majito. Y aquí están todos los reinos, todos los reyes que gobernaron en el norte, comenzando por Jeroboam y terminando por el rey Oseas, que no tiene nada que ver con el profeta Oseas, es otro nombre, otra persona, ¿no? Y finalmente comenzaron en el año 922 y terminaron en el año 721, como cuando les decía que Samaria es conquistada por los asirios. Y en el sur, en Judá, gobernaron todos estos que vemos ahí: Roboán, Abdías, Asa, Josafat, etcétera, Ocosías, Atalía, y terminaron con Sedecías, que duraron hasta el año 587, o sea, casi 200 años más que el norte, cuando fueron conquistados por los babilonios. Y como profetas en Judá, en el sur, generalmente profetizaron Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Habacuc y Baruch, que tienen su propio libro en la Biblia, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. Ya que se queden con esto, no vamos a entrar en la historia de Roboán ni Abdías. Eso sí, hasta yo me aburriría de preparar historias tan... Hay historias chéveres, hay historias obviamente que los predicadores sacan de estos reyes, pero hay otras historias que más bien dan vergüenza, ¿no? Historias bien crudas, o sea, literalmente historias bien crudas, como un famoso rey del norte que se llamaba, ¿cuál era? Ahab, ese que dice Ahab, Omri Ahab. Tenía una esposa
que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La esposa de Ahab. Estoy mal yo. Bueno, la cosa es que ese rey Ahab era un rey, y la esposa sobre todo de ese rey Ahab era perverso, perverso, perversa. Y hacía un montón de cosas, pero increíbles, como matar a sus hijos, matar a sus parientes. Y claro, y sobre todo Elías tuvo que enfrentarse a esa reina. Y por eso es que Elías en un momento que venció a los profetas de esa reina, fue amenazada por la reina y salió huyendo. Y esos, los famosos 40 días de Elías en el desierto, huyendo de la reina Jezabel, era, ya me acuerdo el nombre. Por ahí está la reina Jezabel. Bueno, pues es la reina Jezabel, la que le perseguía la que le perseguía a Elías, y Elías quiso morirse. Elías quiso ya que Dios le mate porque ya no tenía esperanza, ¿no? Con el poder de la reina. Y finalmente Dios en el desierto le dio de comer por medio de un cuervo y le dijo, come y bebe, que falta mucho por caminar, ¿no? En el desierto. Y por eso a nosotros también el Señor nos recuerda, si Elías, el gran profeta Elías, se deprimió en el desierto de Judá y quiso morirse, peor nosotros, simples mortales. Pero la misma palabra de Dios es para Elías como para nosotros. Come y bebe, que falta mucho por caminar. ¿Y qué es comer y beber? Comer y beber es comer de Dios, beber de la oración, sobre todo de la Eucaristía. Es lo único que nos permite seguir caminando en el desierto cuando estamos en momentos de crisis y, y de depresión. Y finalmente, para terminar, hacer un resumen de los libros que hemos visto hasta el momento. En esta, no sé si ustedes se van a ver bien en la pantallita, pero aquí está lo que les decía, ¿no? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que ustedes tienen en su índice, son los primeros 5 libros que los judíos lo consideran la Torá. La Torá, que significa la ley. Esta Torá es estos 5 primeros libros de la Biblia. Luego vienen los libros históricos, que comienzan con que vimos ya, José, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, y termina con los Macabeos. Estos libros para los judíos se llaman los Ketubim, los escritos. Y luego vienen los profetas o los Neviim, que son los que vimos también en el índice, ¿no? Isaías, Jeremías, Bacuc, Ezequiel, Oseas, etcétera, etcétera, que fueron los que profetizaron a partir de este tiempo, a partir de la división del reino. Para los judíos, los libros de los profetas se les llama los Neevim. Esto es más básicamente como cultura general, pero es interesante por si acaso algún día se topan con algún judío, ya tienen de qué conversar. Entonces, ¿cómo se llama la Biblia de los judíos? La Biblia de los judíos se llama Tanaj. Nosotros le llamamos Biblia o biblioteca. Los judíos le llaman la Tanaj. ¿Y qué significa la Tanaj? La Tanaj es una palabra que está, básicamente está compuesta de la Torá, de Nevi'im y Ketubim, en hebreo, ¿no? Entonces, Torá más Nevi'im más Ketubim significa Tanaj, para no hacernos problemas. ¿Cómo se llama la Biblia de los judíos? Tanaj. ¿Cómo se llama la Biblia nuestra? Se llama la Biblia. ¿Y qué es una Biblia? No es un libro, sino, como podemos ver, es un conjunto de libros. Y finalmente están los libros de poesía y sapienciales, que también tienen que ver con la historia de salvación, pero son, digamos, libros que son secundarios, ¿no? A la historia, que tienen que ver con la historia de salvación, pero son secundarios. Por ejemplo, decíamos que se le atribuye a Salomón el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. No sé si todos, pero por lo menos algunos de estos. Lamentaciones desde Jeremías. Job no es un libro histórico, por ejemplo, por si acaso. Mucha gente cree que Job es una historia de un personaje que en verdad existió. Y no. Job es un libro sapiencial que quiere responder a la pregunta, ¿por qué el mal? Porque a los buenos muchas veces les va mal y a los malos les va bien. Job no es una historia. Job es un libro de sabiduría. Y por eso hay que verle desde el principio así, como un libro sapiencial. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, que vayan al libro de Proverbios. Ahí sí pueden abrir al azar. Abren el libro de Proverbios y son proverbios que ustedes pueden tener para
caminar en la vida. Y hay un montón de proverbios muy bonitos, eso sí. Por ejemplo, yo acabo de abrir al azar aquí el capítulo 6 del libro de Proverbios, que dice: hijo mío, si has salido fiador de tu vecino o garante de tu vecino, dando la mano a un extranjero, si te has enredado con sus palabras o te has quedado atrapado por tu boca, en otras palabras, estás frito. Por eso cuando una persona, recuerdo hace años, me quería que yo sea garante de ella, entonces yo le digo, es que mi religión no me lo permite, y me queda viendo, ¿no? Dice: ¿pero usted es cristiano? Le digo: claro, pero en el libro de Proverbios dice que no debemos ser garantes de nadie. ¿No es cierto? Una querida amiga que se está riendo por ahí. Entonces, y aquí hay sabiduría, ¿no? Y en otras partes más también hay muchos pasajes de que no debemos endeudarnos. Lastimosamente nosotros, comenzando por John, no sabemos escuchar, de que no debemos ser garantes, de que debemos saber manejar con sabiduría las cosas, etcétera, etcétera. Vayan hoy de noche antes de dormir, abran el libro de Proverbios, eso sí pueden leer desde cualquier parte, no es una historia. Entonces pueden sacar unos 4 o 5 proverbios porque el Señor les vaya hablando. Lo mismo el libro del Eclesiástico y el Eclesiastés también es algo parecido. Y los salmos son cánticos que se cantaban literalmente. No son como se lee en misa muchas veces, se lee como una lectura y suena horrible, sino que son canciones que los judíos cantaban, bailaban. Cuando Jesús salió después de la última cena, después de la Pascua, de la celebración de la Pascua, los judíos tenían por costumbre cantar el gran Jalel. ¿Qué significa el gran Jalel? Son los salmos de alabanza, que son unos salmos que no me acuerdo el nombre ahorita, pero son salmos que alaban a Dios. Y eso se cantaba y se bailaba. Por eso los salmos deben ser siempre bien recitados o cantados para que se logre captar mejor el valor del salmo, ¿no? La mayoría de salmos fueron escritos por David, pero no todos. Otros salmos que fueron en el exilio, otros salmos que son escritos después del exilio. Son cánticos que tienen que ver con la experiencia del pueblo de Israel en la historia de la salvación. Entonces habrá salmos tristes, habrá salmos de alegría, de júbilo, de alabanza, de jalel. Habrán salmos que nos cuentan una historia, etcétera. Entonces, también para orar con los salmos es muy, muy chévere porque uno puede sentir lo que el que escribió el salmo estaba sintiendo en ese momento, al cantar eso, al escribir esa canción, digámoslo así. Y podemos unirnos a esa alabanza o a ese pedido que el salmista hace, y podemos hacer oración con los salmos. Como les decía la vez pasada, uno de los salmos más conocidos es el famoso Miserere, el Salmo 51 del rey David, que pide perdón por su pecado, el misericordia de Dios mío por tu bondad. Pero hay otros salmos muy interesantes que veremos en otra ocasión. Sobre todo la próxima semana vamos a ver uno de esos salmos que es muy, muy interesante. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, esto es así rapidito. Hemos pasado ya 2 libros más, la primera de Reyes, segunda de Reyes, y también primera de Crónicas y segunda de Crónicas, donde están toda la historia de la división del reino. Y la próxima semana vamos a ver cómo vienen los asirios y se van llevando a todos los del norte, los israelitas, y 200 años después vienen los de Babilonia y van a conquistar Jerusalén, van a destruir Jerusalén, van a destruir las murallas, el templo, y van a llevar a todos no todos, pero a los más importantes, digamos, de los judíos a Babilonia durante 70 años, el famoso exilio del pueblo de Israel en Babilonia, donde muchos salmos están cantados en ese exilio. Vamos a ver qué sucede en Babilonia y cómo regresan otra vez a Jerusalén, a poblar otra vez Jerusalén, a reconstruir el templo, a reconstruir las murallas, y cómo después de esto ya viene la etapa de los griegos, la etapa de la helenización y la pelea de los macabeos con los griegos, y finalmente llegaremos ya a la plenitud de los tiempos con Jesús. Así que me disculpan si es que ha habido demasiada información, pero como les decía, lo importante es que se les quede en la mente la columna vertebral de la historia de la salvación después de la conquista, que es Saúl, David y Salomón, y luego de Salomón viene la división del reino, el norte o Israel, sur o Judá, y después viene el exilio
tanto del norte como del sur, terminan destruidos, ¿no? Entonces eso veremos ya la próxima semana. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún, alguna duda, sugerencia. Este tuvo muchísima información. Yo voy a tener que procesar y tal vez las preguntas vayan por chat. Ya, por chat, exactamente. Todavía me está costando toda esa información. Y curiosamente, Karim, el católico promedio que más o menos sabe sobre Biblia llega hasta aquí. Mejor dicho, llega hasta Salomón. O sea, ustedes ya están un poquito más arriba del promedio. La mayoría de católicos, incluso de colegios religiosos, de personas que han estudiado un poquito más la historia de salvación, generalmente llegan hasta Salomón y ahí se quedan, ahí se pierden. Algo saben de los macabeos y después Jesús. Entonces ustedes, cuando pasamos, digámoslo así, la línea de Salomón, digámoslo así, que estamos más arriba del promedio. Pocos católicos saben esto. Y esto es una lástima porque esto es parte de nuestra historia, es parte de la Biblia y debemos saber, pero ya no nos quedamos solamente hasta David, hasta Salomón y hasta ahí se acabó la historia de la salvación. De hecho, hasta ahí se te hace como más fácil Exactamente. porque como que ya has oído algo, ¿no? Pero de ahí para adelante a mí se me hizo bastante más complicado ir enlazando, ¿no? Por eso te digo, probablemente después de procesar la información van a venir preguntas. Sí, dale nomás. Por eso les ponía esos grafiquitos al principio. Esos grafiquitos nos sirven muchísimo para recordar. Ahí está la línea, toda la línea del tiempo, ¿no? Entonces ahí vamos a acordarnos siempre. Eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar entonces con una pequeña oración, pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento, nos dé inteligencia, nos dé ciencia y sobre todo, como decíamos hoy día, sabiduría. Pidámosle al Señor sabiduría para saber vivir, para saber enfrentar los problemas, para saber decidir, para saber incluso saborear la vida, saborear lo que Dios nos da, saborear la naturaleza, saborear todo lo que tenemos de bueno alrededor y a veces no nos damos ni cuenta. Eso es la sabiduría. Por lo tanto, Señor, en esta noche te pedimos que nos inundes con tu Espíritu Santo, nos des el don de sabiduría sobre cada uno de nosotros, que podamos cada vez pensar como tú, saber como tú, para que podamos vivir como tú quieres de cada uno de nosotros. Danos sabiduría, danos tu Espíritu Santo, que esto vaya siendo carne en cada uno de nosotros y que esta historia de la salvación nos sirva para nosotros también conocer nuestra propia historia y no caer en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel. Bendito sea, Señor, te damos gracias y por eso como sumo sacerdote te pedimos que intercedas por nosotros ante el Padre, ante el trono celestial, que seas nuestro embajador ante Dios Padre y por eso te decimos, Dios te salve, perdón, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.